Y pensaba durante esta semana que pasaron algunas cosas muy movilizantes y demás, que ha sido lo que nos ha llenado de orgullo de este instituto, tanto a los que nos toca hacerlo como a los que participan y a gente que se entera. Y hay dos grandes motivos, ¿no? Uno es la interacción, la interactividad con la gente, y después el nivel, eh, no que hemos decidido nosotros arbitrariamente, sino que ellos mismos se han elegido, que son los instructores. Voy a empezar de atrás para adelante, antes de llegar a lo que pienso del instructor. Probablemente voy a pedir una licencia un par de minutos más de lo que lo hago habitualmente. Quiero aclarar algo a pedido del instructor, en este caso, que es novedoso para nosotros, que no lo hemos hecho. Habitualmente nosotros abrimos la sala 10, 15 minutos antes que termine la clase, y en este momento a pedido de él, porque a él le gusta dar clases o charlas interactivas de ida y vuelta, la sala se abre desde el primer momento, se abre desde ya. Trataré de hacerlo bien y poder moderar esa situación dándole la palabra a quien la pida desde el primer minuto para hacer un comentario, preguntas o demás. Quiero aclarar esto porque es un pedido del instructor, me parece bien, y una prueba, más allá de que Zoom no es probablemente la mejor plataforma de todas para esto. Cada uno se les abrirá el micrófono para poder hacerlo. Y la segunda, ¿no? Hemos tenido instructores de todo tipo. La verdad que nos llena de orgullo los instructores. Cuando con Carlos arrancamos con esta idea, siempre hablamos que nos seduzca las mentes, que nos seduzca la cabeza. No imponerle a nadie lo que tenga que decir, no armar ninguna estructura de lo que tenga que decir, y la verdad que todos han estado en el primer nivel y nos ha llenado de orgullo. Y es un placer, y revemos los videos. ¿Y qué decir del de hoy? ¿Qué decir del de hoy? Tato López, Horacio Tato López, un poco sintetiza, podríamos decir, el espíritu del instituto. Sintetiza porque tiene una inteligencia por encima del promedio, sin lugar a duda, porque tiene una vida rica, por su amor a la libertad, porque en cada palabra, en cada da un concepto, donde obviamente que el tema y de lo que va a hablar lo decide él, y nos va a sorprender porque esperamos algunas cosas y otras. Y hay algo que yo quiero reclamar también que lo sintetiza. Yo sé que lo quieren escuchar a él y una mía, pero digo algo que lo sintetiza, que es la disposición y la pasión. Desde el momento en que le dijimos, enseguida pudimos armar un Zoom y se puso a disposición, le encantó la idea, y después no paramos de rever que él entusiasmado con la posibilidad. Tato, es un enorme placer que estés acá. No sé cómo agradecerte, no desde el punto de vista personal solamente, sino institucional. Nada, y voy a contar una anécdota. Él estaba en Maldonado. Como él desconfiaba de su internet, se viajó a Montevideo para dar esta charla porque tenía miedo que se le corte. Son cosas de backstage que no debería decir, pero la verdad que me impacta en la pasión, en las ganas, en lo que es Tato López, en definitiva, que es un enorme placer. Muchas gracias, Tato, y espero que lo disfrute, que la pase bien, y trataré de hacer este tema de moderación de la mejor forma posible. Bueno, muchas gracias. Para ser justo, estaba anunciada lluvia viernes, sábado y domingo. Eso también influyó, ¿viste? Para que me volviera para Montevideo. Bueno, Carlos, Sebastián, nosotros hemos compartido ahí adentro, ¿no? Dentro del rectángulo, afuera, los vestuarios, en fin. Un gustazo, Sebastián, encontrarme contigo, encontrar qué es lo que estás haciendo. Carlos, lo mismo para vos. Un buen abrazo. La verdad que apenas empezamos a hablar lo que dijiste sobre les interesan las cabezas, le dan la oportunidad a quien va a disertar, a que elija su tema, algo que en el mundo de hoy, con todo lo que son las producciones,
prácticamente ni te encontrás con la persona que te va a entrevistar, sino que te entrevistás en ese momento. Lo encuentro muy valioso. Y bueno, un gusto estar acá, un gusto ser parte de este proyecto que han llevado adelante. Buenas tardes para todos, un gusto, muchas gracias por darme esta hora. La verdad que esto que hago lo hago con total humildad y con total respeto. Sé que no soy el dueño de la verdad, pero sí que tengo una semilla de reflexión para sembrar en la sociedad. El tema que vamos a tratar es de los consumos problemáticos y la adicción. Y como les digo, no soy el dueño de la verdad. Sí sé que tengo algo para decir, sí sé que la información puede actuar en forma preventiva, si hay que tomar alguna decisión con respecto a esto. Sí sé que sirve para que esto, en fin, para reflexionar, sin ningún tipo de dudas, para reflexionar. Esta charla, que está condensada en una hora, nació de un curso que lleva más de 1 año y medio, que a su vez me dio la oportunidad de ese curso escribir un libro que se llama Lo no dicho sobre la adicción, o sea que es condensación sobre condensación sobre condensación. Lo que vamos a estar viendo es el gran esqueleto de cómo funciona esta pandemia, esta verdadera pandemia que vino para quedarse y no para irse, sino para continuar creciendo, que es el de la enfermedad de adicción. Ustedes van a ver que a través de la charla vamos a tener 3 grandes temas, que es la sociedad de consumo, que es muy probable que ustedes ya la hayan visto, pero la vamos a ver desde el lado de la adicción, la familia y la enfermedad en sí misma. Y van a ver que a través de la charla, muchas veces ustedes se van a preguntar, bueno, ¿pero qué significa esto? ¿Qué es un consumo problemático? Por ejemplo, y vamos a avanzar, y ustedes van a ver que esa puerta que se abre en determinado momento se cierra, y que llegamos a ese lugar. Entiendo que la función de la educación es formar seres humanos integrales y por lo tanto inteligentes para entender el significado de la vida como un todo. Entiendo que educar es despertar esa capacidad. Y cuando lo hacemos sobre un tema tan removedor como ese de los consumos problemáticos y la adicción, vamos a estar involucrando sentimientos, vivencias, impulsos vitales a la educación. Algo que con el avance de la sociedad de consumo ha quedado un tanto al costado. La adicción es un complejísimo entramado biopsicosocial, espiritual, que afecta individuos, parejas, la familia, los barrios, los países, la sociedad en su conjunto, el planeta entero. El consumo adictivo de sustancias, legales o ilegales, los cuerpos no saben si pagan o no pagan impuestos, inevitablemente van a dejar secuelas en todas las áreas de la vida de la persona que la padece. Pero la novedad con el desarrollo de esta pandemia, con el desarrollo de la sociedad de consumo, es que antes nos restringíamos a drogas legales o drogas ilegales. Y ahora esta enfermedad se fija en objetos. La lista es interminable de objetos en la cual se puede llegar a fijar esta enfermedad, que inclusive siempre fueron objetos relacionados a la salud, sexo, deporte, comida, y la lista es interminable. La última palabra de esta lista son las pantallas. Es la última gran salto que ha dado esta enfermedad para continuar desarrollándose, desarrollándose y desarrollándose. Uno de los objetivos, el objetivo principal que tiene el encuentro de hoy, es poder detectar las consecuencias negativas de estos consumos y así poder redimensionar la gravedad que tiene esta pandemia. Tenemos, por supuesto, una pandemia que los costos, bueno, estamos viviendo una pandemia, sabemos los costos sociales y los costos económicos que genera una pandemia. Dentro de la pandemia de la adicción hay algunos costos que en algún momento, al menos en mi país, se pudieron cuantificar.
algunos. Por ejemplo, sabíamos hace unos años que el 70% de las personas HIV positivas habían tenido consumos problemáticos, que el 85% de las personas que viven en estado de calle o la población carcelaria también habían tenido un consumo problemático. Pero hay un montón de áreas de la vida negativas, de las cuales no tenemos la menor idea de cómo los consumos problemáticos inciden en estas situaciones. Por ejemplo, violencia callejera, violencia deportiva, deserción estudiantil, deserción deportiva, conflictos familiares, divorcios, abandono de niños, problemas económicos, endeudamientos, prostitución, embarazos no deseados, embarazos precoces, abusos sexuales, suicidios, los tan mentados feminicidios. ¿Cómo actúan los consumos en todas estas? La lista es interminable, ¿eh? Siempre les digo, la lista es interminable. Por supuesto que no voy a decir de que todo esto que estoy hablando es exclusiva consecuencia de los consumos, pero es inevitable observar que existe una asociación porcentual y que sería de gran ayuda para la sociedad poder determinar estas proporciones. Este fenómeno se da a través de un fenómeno que es el de adaptación y naturalización, que lo vamos a estar viendo, no lo voy a estar nombrando, pero va a estar jugando todo el tiempo en la charla, en la adicción, que es el fenómeno de adaptación y naturalización. Frente a una nueva situación, la población en general responde adaptándose a ese problema, o sea, naturalizando sus consecuencias negativas, y por lo tanto se insensibiliza y por lo tanto pierde la capacidad de visualizar la problemática y por lo tanto de buscarle una solución. Por ejemplo, en mi país ha sido la gente en situación de calle. Esto ya es algo, hay una población que vive en situación de calle. Y al principio, cuando esto sucedía, nos llamaba la atención. Ahora tenemos familias viéndose en la calle y la gente se ha insensibilizado. Otro ejemplo de la adaptación, de la naturalización y adaptación, es el tema del celular. Hace 15 años me acuerdo que íbamos por una avenida acá en Montevideo con una amiga que es fotógrafo y pasamos y una señora iba hablando con el celular. Mi amiga sacó la cámara de fotos y empezó a sacar fotos, me hizo parar el auto, le sacó fotos a la chapa. Bueno, aquello era un pandemonio, no la podía parar. Hoy, ¿quién no habla por el celular? ¿Quién no está mirando el celular cuando lo para el semáforo en rojo? Adaptación y naturalización de situaciones negativas. Vamos a empezar con este tejido que vamos a hacer entre sociedad de consumo, familia y la enfermedad, que son los tres grandes temas que vamos a estar tejiendo. Sociedad de consumo. Si nosotros pensamos en el mundo que estamos viviendo ahora, acá en Occidente, ¿cómo lo llamaríamos? Una de las formas de llamarlo es que vivimos en el desarrollo de la sociedad de consumo. Una sociedad que nos da una orientación y una facilidad para consumir, pero no nos da una contención para vivir en ella. No es un mundo donde hay un análisis continuo de situaciones negativas que naturalizamos, no hay una información, no hay una prevención para vivir en la sociedad de consumo. Sobre todo cuando estoy con chiquilines adolescentes dando esta charla, les pregunto, ¿a ustedes les previenen qué es lo que puede suceder en la sociedad de consumo? Me dicen que no. Prevención, conjunto de acciones, estrategias, medidas que apuntan a mejorar las condiciones de salud anticipándose al daño, con el fin de evitarlo. Nada de eso sucede en nuestro mundo. Adicción. La adicción es una enfermedad porque trastorna el bienestar físico, mental y emocional de la persona que la padece. Hay modelos de abordaje que, con todo respeto, todas las gotas van al mar, todas las gotas van al mar, que dicen que no, que la adicción no es una enfermedad. Yo entiendo que sí, que es una enfermedad. Es lo que me ha tocado vivir en mi entorno. La adicción es una enfermedad porque trastorna el bienestar físico, mental y emocional de la persona que lo padece. El aspecto físico es la compulsión, un impulso irracional en contra
de la voluntad de la persona que lo realiza. No mide las consecuencias de la persona. El aspecto mental, la obsesión, un constante flujo de pensamientos en relación a su objeto de adicción. El mental, perdón, es la obsesión. El emocional, un egocentrismo autodestructivo radical y una desconsideración total hacia su entorno. Esta enfermedad, para que se establezca, se tienen que activar 4 factores predisponentes. Uno de ellos es bastante discutido, yo no lo discuto porque a mí me interesa más que nada poner sobre la mesa este tema, que es genética, el primero, personalidad, oportunidad de consumir, o sea, oportunidad de establecer un vínculo patológico con algún objeto, y la tercera son condiciones de vida y relaciones sociales. Sobre esto, sobre esta definición, vamos a volver. Tengo que sacar algo que se me puso en la pantalla acá. No me malentiendan, no soy un falsificador del pasado, no soy de los que piensan que antes se vivía mejor. No, yo creo que la humanidad, nosotros acá en el Occidente, hemos alcanzado niveles extraordinarios, impensados 50 años atrás, nomás en áreas fundamentales. Educación, vivienda, alimentación, salud. Hemos avanzado de una forma maravillosa, pero dentro de esa positividad tenemos que poder diferenciar lo tóxico de lo nutritivo. Lo tóxico hay muchas cosas tóxicas para hablar, pero nos vamos a restringir a las conductas adictivas. Conducta adictiva es una conducta donde uno actúa con ausencia de control en busca de la gratificación inmediata o para salir del displacer. No tiene nada que ver con un hábito. Un hábito es una acción que yo reitero en forma voluntaria y controlada. Conducta adictiva es una sociedad que genera conductas adictivas. Actúo con ausencia de control. El proceso adictivo, y lo vamos a definir muy por arribita porque más adelante lo vamos a encontrar, el proceso adictivo es uno de los fundamentos de la sociedad de consumo. Proceso adictivo. Me gratifico desde el exterior tomando esto y aquello, y lo gratificante se vuelve ajeno a mí. Recuerden esto que vamos a volver, eso del proceso adictivo. Mientras objetivamente estamos mejor que nunca, subjetivamente estamos profundamente insatisfechos. Nos regimos más por un principio de placer que por un principio de realidad. Vivimos en una sociedad que nos crea necesidades, las satisface y si no tenemos cómo pagarla, ella nos va a ayudar a ver cómo es que vamos a poder hacer para pagarla. Y si no la puedes pagar, te la va a regalar con los puntos de esto, con lo otro, que esto, pero lo importante es que vos sigas consumiendo. La gente que cae en un consumo problemático, en definitiva, lo que está haciendo es tomar el dictado de la sociedad en la cual vive. Consumir, consumir, consumir. Ustedes piensen cuáles son las formas que tiene la sociedad de consumo para crecer. Bueno, yo me voy a detener en dos nomás, en dos. Una es sumar más población. Aquellos que tienen mi edad deben recordar cuando apareció China en el mundo. China no existía. China no existía. Hasta la década del 90, China, nadie hablaba de China, era todo un misterio. No sabíamos si la capital se llamaba Pekín o Beijing, no teníamos ni idea. ¿Cierto? Se integró China al mundo del consumo con sus 1.600 millones de habitantes y cambió el consumo del mundo. Sumar población es una de las formas que tiene la sociedad de consumo para crecer. Y la otra forma que tiene, que vamos a tratar acá, es que cada uno de nosotros, los 24 participantes que están acá, yo, mi familia, los vecinos, que cada uno de nosotros cada vez consumamos más. Hagan el ejercicio un día de estos. Anoten todo lo que consumen ahora y traten de pensar qué era lo que consumía hace 5 años, lo que consumían hace 10 años. Esa es la sociedad en la cual nosotros vivimos. Una sociedad que te facilita y que te orienta hacia el consumo. Y es una sociedad que tiene características muy marcadas
con otras que existen hoy. Y por supuesto, características muy marcadas con lo que sucedía en Occidente hace 50 o 100 años. ¿Cuáles son estas características, las grandes características? ¿Sí? Individualismo, egocentrismo, ansiedad, impaciencia. Yo, dentro de todo esto, y esto es a título personal, no lo vayan a tomar como una verdad, ya les dije que no soy el dueño de la verdad, identifico 3 que son realmente detectables: inmediatez, insatisfacción y lo que llamamos estrés. Inmediatez, queremos ganarle al tiempo. Está establecido en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestras lógicas, que si es rápido, es mejor. Si es rápido, es mejor. Voy a llamar a tal delivery porque me trae las cosas más rápido y llamo a ese y que me lo trae. Yo vivía en Buenos Aires y iba a ver a Luca Prodan, Consumo, y Luca tenía una canción y cantaba: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Pobre Luca, ese mismo año, en el 87, el 22 de diciembre, se murió. Intenté ir a su entierro, pero lo enterraron tan rápido, pobre, era tanto el vértigo que tenía Luca que, en fin. Inmediatez, insatisfacción, la escalera mecánica hacia los consumos problemáticos. Corremos atrás de eso que nos va, que queremos, y después cuando lo alcanzamos queremos otra cosa. Ustedes saben muy bien de qué es lo que les estoy hablando. Y la tercera, estrés, esta es la que quizás me gustaría hablarlo un poquito más. Estrés. Nosotros cuando hablamos de estrés es que me fui de pista, mi novia está como loca, no se le puede hablar, tiene que bajar un poco, retomar la terapia y capaz que la medicación. ¿Qué es el estrés? La traducción de estrés, ¿qué es? La traducción de estrés al español es tensión. Esta es una sociedad que nos adapta a vivir cada vez en mayor tensión. Y cuando explotamos como un sapo, que todos explotamos como un sapo en algún momento, por suerte la gente de mi generación empezó a explotar después de los 40, pero ahora los chiquilines están explotando a los 12, 13, 14 años. ¿Qué hacemos? Vamos al psicólogo, nos dan una pastillita, bajamos todas esas revoluciones durante un tiempo, pero esa tensión va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Y somos seres humanos que continuamente nos estamos adaptando a una mayor tensión. Todas estas características que acabo de nombrar, fundamentalmente inmediatez, insatisfacción y tensión, favorecen a las conductas adictivas, a que yo actúe con ausencia de control. Toma un poco de agua, toma un poco de agua que se te seca la boca y demás, y nuevamente aclararle ahí al auditorio de que puede en cualquier momento, no esperamos el final, si quieren hacer alguna consulta, algo, pónganlo acá, yo lo trataré de moderar. No quiero cambiarte el orden de lo que tenés, pero en base a lo que estás diciendo, esto de la inmediatez, de la tensión y demás, y voy a usar palabras tuyas, ¿no? Con el tema este que dijiste del consumo problemático, yo palabras tuyas que he leído, que hablas que cuando el consumo se convierte en adicción, uno se desconecta de sí mismo, ¿no? Y atándola con algo, entiendo que quien presta ese servicio o ese consumo no te va a prevenir de nada, al revés, te va a tratar de que consuma más y demás. Pero ¿por qué la gente que no tiene, que no presta y que desea lo mejor para nosotros, calla la parte tóxica del consumo? Porque hay un gran silencio y se habla de lo nutritivo, pero no se habla de lo tóxico. ¿Por dónde lo crees vos? No quiero sacarte de la charla, del hilo de la charla. Es una buena pregunta. El tema es que, bueno, en la charla vamos a estar hablando como si se tratara de un individuo. La charla la vamos a llevar haciendo referencia a que estamos hablando de una persona, de un amigo, de una amiga, una persona.
Pero si nosotros hacemos un análisis un poquito más profundo, no, un análisis por encima, en realidad lo que tenemos es una sociedad adicta. Y cuando lleguemos a mostrar cuáles son las características, cuáles son los procesos que permiten que una persona avance en sus consumos, su proceso adictivo avance, vamos a ver que es exactamente lo mismo que nos está pasando a la sociedad. ¿Ah? Hay 4 grandes cómplices que tienen el proceso adictivo, que son la negación, el autoengaño, la ilusión de control y la memoria selectiva. Eso exactamente es lo que nos sucede a nosotros como colectivo, como sociedad, y no lo voy a politizar, porque no es la idea politizarnos, pero por ejemplo nosotros continuamente estamos hablando de cambio climático. El cambio climático. El cambio climático es como si habláramos de algo que va a suceder pase lo que pase, como yo cumplí 60 y voy a cumplir 65 un día y 70 otro día. Eso es indetenible, no lo podemos parar. Y en realidad estamos negando y nos estamos autoengañando y creemos que tenemos ilusión de control sobre lo que sucede en el planeta y la memoria selectiva también actúa. Nosotros lo que vivimos son catástrofes climáticas provocadas por situaciones que nosotros tenemos muy bien identificadas. La humanidad sabe qué es lo que está pasando. ¿Cierto? Entonces, si bien hay muchas cosas que juegan en torno a esta enfermedad, yo veo mucho lo que es, por ejemplo, a mí me gusta leer a los filósofos de actualidad, leo a Byung-Chul Han, leo a veces a Harari, a Zizek, y yo viendo las cosas a través de la sociedad adicta, las entiendo mucho mejor, las veo con mucho más claridad. No podemos parar. El lucro se ha convertido en nuestra adicción, en nuestro consumo, que parece que lo justificara todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proceso adictivo, que era lo que estaba hablando, es uno de los fundamentos de esta sociedad en la cual nosotros vivimos. Para que nosotros cada vez consumamos más y más, ¿cierto? Tenemos que entrar en un proceso que aparte es progresivo, no es que cada vez vamos a consumir menos, no, cada vez vamos a consumir más, cada vez consumimos más, ¿cierto? Y creo que hay como una gran negación de lo que sucede, por lo menos a tomarlo como una responsabilidad de los gobiernos. Te voy a poner un caso, una vuelta viajando, llego a Bután, y en Bután, que siempre había querido ir a Bután, bueno, porque me había quedado colgado de otra época ir a Bután, una de las cosas que la gente cuando va a Bután hace es pregunta por el Ministerio de la Felicidad. Una presentación que se hizo por el año 2008 en la ONU, que Bután mandó un ministro y era el ministro de la Felicidad, y cuando el tipo explicó qué se llamaba tener un Ministerio de la Felicidad, el tipo le explicó al mundo. Y aquello quedó como algo muy divertido, qué locos esto de Bután, son 700.000, viven entre ellos, yo qué sé, el mundo está detenido, para ti, para tal. Pero el tema fue de que ahora la primera ministra de Nueva Zelanda, que fue reelegida con 75% de los votos, la mujer que a los 3 meses de asumir su cargo quedó embarazada y bueno, y a los 10 días que había tenido su hija estaba trabajando, ¿no? O sea, otra cabeza, por supuesto los neozelandeses tienen otra cabeza. Esa mujer, ahora cuando empezó el segundo periodo, dijo que la prioridad de ella va a cambiar, que no va a ser el desarrollo económico de
de la economía neozelandesa, que el objetivo, que el hilo conductor de su política va a ser la salud mental de la población. ¿Y de dónde lo tomó? Del Ministerio de la Felicidad de Bután. Que si nosotros pensalo en los gobiernos argentinos, en los gobiernos uruguayos, en los gobiernos se les mide su éxito si crece la economía. ¿Dónde está? ¿Qué otra cosa más? Si hay robos, si no hay robos, si crece la economía, no pasa nada. Ese es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Un mundo donde, de alguna manera, está establecido un vértigo en nuestros hábitos, en nuestros relacionamientos, en nuestra comunicación con nuestros seres queridos. Está establecido un hábito que dificulta la transmisión de ideas, de sentimientos, de vivencias. Estamos desbordados interiormente por una sobreestimulación externa. Hay una cadena que vive el ser humano, que es una cadena que va de la necesidad. Tengo necesidades, soy un ser vivo, tengo necesidades. La planta de mi casa las tengo que regar, las plantas. Si no las riego, desastre. Si le pongo mucha agua, se mueren. A partir de las necesidades, sentimos y pensamos. Y a partir de lo que sentimos y pensamos, actuamos. En este mundo mecanicista, donde nuestra mente es una mente de mono que está en todo pero no está en nada, nos salteamos esta cadena, tenemos confundido, y ahora vamos a ver cómo se da eso, lo de la necesidad, tenemos confundido lo de la necesidad con nuestros deseos, y lo que hacemos es, no sentimos y pensamos, reaccionamos continuamente a estímulos. Reaccionamos continuamente a lo que les decía, el proceso adictivo. Me gratifico desde el exterior. Estamos desbordados interiormente. Introspección. La palabra introspección ha desaparecido del vocabulario. ¿Qué es la introspección? Lo que hizo la humanidad hasta antes de aparecer la televisión. Eso es lo que hacía la humanidad. Introspección. Se quedaban en un fuego, se quedaban sentados en un banco de la plaza, yo qué sé. Eso hace 50 años, hace 100 años miraban las estrellas. Miraban las estrellas. Y claro, la gente cuando viene al Uruguay y va al Cabo Polonio y se sienta, no hay televisión, no hay radio, no hay nada, porque no hay luz, y mira las estrellas, no se puede olvidar y dice, qué magnífico, me gustaría vivir esta vida. Pero, ¿cierto? Entonces, reaccionamos todo el tema. Y si nosotros pensamos, ¿qué ocupó ese lugar de la introspección? ¿Qué ocupó el lugar de la contemplación? Esa capacidad de observar mentalmente los misterios del universo. ¿Qué pasó con introspección? Esa capacidad de revertir la mirada y analizarme, buscar nuevas preguntas, nuevas respuestas. ¿Quién soy? ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasó con todo ese mundo? ¿Saben qué lo ocupó? El entretenimiento. Netflix, Prime Video, NBA se las recomiendo, buenísima. NBA, si van a perder el tiempo, pierdan con la NBA. Champions League, etcétera, etcétera, etcétera. Las nuevas series, que son fabulosas las nuevas series, porque en lugar de ver una película 2 horas, te ves 5 capítulos de la primera serie, que termina un capítulo y te engancha con el otro y estás 5 horas frente a la televisión. El entretenimiento ha ocupado el lugar de la introspección, de la contemplación, de la comunicación, de yo poder dar mis vivencias, mis sentimientos. Y lo que les decía, la necesidad, nuestras necesidades como ser humano, en esta sociedad que continuamente nos está creando nuevas necesidades, que no son necesidades, son deseos. La necesidad es un estado de carencia, algo indispensable para la vida. El deseo es, quiero saciar mi gusto, el anhelo por saciar un gusto, por hacer esto, por tener esto que yo quiero. Son cosas completamente. Se van rompiendo los hielos. Déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Y esto lo podemos ver todos ahora. La economía de alguna forma se ha detenido, ¿sí? Si nosotros consumimos solo lo que necesitamos, la sociedad de consumo colapsa. ¿En cuántos años? Un misterio, pero que colapsa, colapsa. Perdona, Sebastián, decime. No, es justo la pregunta esa, porque veía que calzaba bien la pregunta de Gastón Silva. Gastón,
¿Querés hacer algún comentario? Justo más o menos explica esto y al final, y yo repito que quiero esta interactividad porque me parece maravillosa. No quiero ser inoportuno, ¿viste? Por eso No, dale, buenísimo. no muestra en qué momento meterse. Gastón. Sí, buenas tardes. Sí, Gastón. Mi pregunta era la siguiente, ¿no? ¿Qué pensaba de las corrientes que van surgiendo que se contraponen a esto de la sociedad de consumo, ¿no? Como por ejemplo el minimalismo, que nos hablan de vivir con lo mínimo, de consumir lo mínimo, ¿no? Que cuanto menos vivamos, creo que más libertad, cuanto menos tenemos, más libertad tenemos también, ¿no? Cuanto más tenemos, somos esclavos de eso, me parece. Va por ahí la pregunta. Gracias. Gastón, estoy de acuerdo, no conozco al detalle, no conozco qué es lo que promueven los minimalistas, pero sin ningún tipo de duda que estoy, que estoy totalmente en la trinchera de que tenemos un consumo completamente innecesario y que aparte del consumo que Occidente realiza, consumismo, ¿qué es el consumismo? Es el consumo excesivo de bienes sin aparente necesidad. Consumimos bienes en forma excesiva sin aparente necesidad. No tenemos necesidad de lo que tenemos. Pero aparte también me genera otra cosa, tampoco quiero entrar en el tema político, que es que para que este mundo tenga todas esas cosas saciadas, esos deseos, se los pueda cumplir, que esto y lo otro, hay todo otro mundo que pasa muy mal. Y que hasta hace, no sé, 30, 40 años podríamos poner sobre la mesa teorías político-filosóficas, anarquismo, marxismo, que esto, lo otro, pero ahora lo que estamos hablando es de que para poder mantener esta vida que estamos cumpliendo nuestros deseos constantemente, le estamos envenenando los ríos de otros lugares, estamos, bueno, con la catástrofe climática que hablaba al principio. Así que sin ningún tipo de dudas, sí, estoy totalmente de acuerdo que si podemos vivir con muchísimo menos, deberíamos hacerlo, ¿no? Porque dentro de ese egoísmo de la sociedad de consumo, dentro de ese individualismo, ni pensamos en la sociedad de futuras. Vamos a sincerarnos con nosotros mismos. ¿Quién piensa en el bisnieto? En el bisnieto pensaban aquellos emigrantes que hacían una casa con unas paredes de roca de 1,5 metros, porque hacían esa casa para que vivieran 300 años, gente, ¿no? O plantaban árboles que demoraban 150 años en crecer. Nosotros no vamos a plantar nada que dure 150 años en crecer, porque no lo tenemos en la cabeza, no tenemos el registro de eso en la cabeza. Como mucho, cuando juntamos mucha guita, porque esta es una sociedad que te permite juntar mucha guita, le compramos un apartamento a los nenes. Eso, ¿no? Eso, la gente que hace mucha guita, bueno, está, ahí andamos bien. Ahora, sobre la sociedad de consumo, para cerrarlo de la sociedad de consumo, para darnos un poco más, para cerrar el tema, cuando tenemos que sobrellevar frustraciones, angustias, pérdidas propias de la condición humana, intentamos sobrellevarlo desde el exterior, con satisfacciones sustitutivas que se nos ofrecen en forma maníaca. Por eso estamos desbordados, porque se nos ofrecen cosas en forma maníaca. Ahora, no quiero ser un malvado con los publicistas, si hay algún publicista, en fin, acá tendríamos que hablar de mercadeo, si voy a hablar de publicidad. Tendríamos que hablar de mercadeo, de marketing, pero no vamos a entrar en eso porque es imposible, porque es lo que les digo, esto es intentar cambiar la lógica. Acá hay un gran tema que lo que vamos a intentar es cambiar la lógica de la persona que tiene un consumo problemático, desarrolla una adicción, es un tipo bajo de moral, de ética, sin carácter. No, es un enfermo, se enfermó. Esa persona se enfermó como se podría haber agarrado una diabetes o como podría estar hipertenso. Entonces, no vamos a hablar de mercadeo, vamos a hablar de lo que sí tenemos nosotros que nos toca todo el tiempo, que es la publicidad. La publicidad es una forma de comunicación comercial que a través de disciplinas, como pueden ser estadística, psicología, sociología, economía, busca persuadir a los consumidores con el fin de incrementar las ventas del anunciante, ¿no?
si lo digo bien, bien, bien despacito, se van a dar cuenta lo perverso que es. Es una forma de comunicación comercial que... Tato, antes de cerrar el tema o la primera área de sociedad de consumo, primero que decir que Juan Pablo hace una aclaración un poco el minimalismo como que es el consumo básico y mínimo en general, como definición o como... Buenísimo. Y me parece que Lucas Parodi, que me gustaría que hable, agrega un componente a todo lo que has dicho. Lucas. Hola, Lucas Seba. Parodi. ¿Se ¿Cómo escucha? andás, Lucas? Bien, sí, Lucas. Gracias por la invitación y bueno, dispuesta a escucharlo y escucharlo bastante, así que gracias. A ver, qué pregunta, ¿no? Porque Hiciste un comentario con respecto al tiempo, Sí, el al tiempo. consumo y el tiempo, o un comentario con respecto al consumo y el tiempo que me parece Sí. interesante que se lo comente Es que a todos, ¿no? yo siempre me pregunto en este tipo, si el tiempo equivale a las cosas que hacemos o las cosas que hacemos equivalen al tiempo que tenemos. Porque usualmente no tenemos tiempo, pero a veces tenemos todo el tiempo. No sé si soy claro. Lucas, mirá, te voy a hacer un cuento que lo hago cuando las charlas son en vivo. Sí. Cuando las charlas son en vivo, ¿no? Le digo a la gente, bueno, nos pasamos todo el año trabajando, nos levantamos, llamamos a los chiquines a la escuela, al liceo, a la oficina, papá y mamá trabajan a las 7 de la noche, hay que ir a hacer las compras, cenar, y trabajamos, y los fines de semana siempre nos queda trabajo, y todo el año, y al final llega 1 de enero y tenemos 15 días de vacaciones, ¿cierto? Entonces, sí, cierto. Nos agarramos, llegamos a la playa, ponemos la reposera, papá pone la sombrilla, los chiquilines se van a jugar allá, no sé qué, patín, patán, y nos quedamos mirando para adelante el horizonte, qué maravilloso lo que estamos haciendo, al fin llegamos a donde queríamos, todo el año trabajando para esto, qué bien, qué descanso, y bueno, y de noche va a pasar un asado y aquello es el reencuentro, se afloja la tensión, y todo el mundo está feliz. Lo que decís vos, el tiempo te pertenece. Al otro día hace lo mismo, vas a la playa, pones la reposera, papá pone la sombrilla, y los chiquillos, y aquello es magnífico. Pero a eso de las 4 de la tarde, papá saca el celular y empieza a mirar el celular. A ver, che, ¿qué pasó? Jugó en la Liga de España, no sé qué, a ver, Campazo, ¿cómo le fue a Campazo? ¿Jugó bien? A ver, no sé qué, patín patá, mamá saca el celular también, y se encuentran que le empiezan a llegar mensajes de que de que mañana de tarde hay un encuentro de no sé qué en ese balneario, y que esto de lo otro, y patín patá, y el 15 de diciembre, cuando se van, pasan los últimos 10 días exactamente igual de vacaciones que cuando están en el trabajo. ¿Cierto? Cierto. Eso es lo que pasa. Entonces, vos tener tiempo para no hacer nada, y si sos capaz de no hacer nada, vas a estar conectado contigo. Lo cual a mí por lo menos me resulta algo muy valioso y bueno, así que me parece muy bueno tu aporte de poner el tiempo dentro de esta problemática. La pandemia nos ayudó con todo esto. La pandemia, esto es lo último, la pandemia nos ayudó con todo esto, porque yo tengo una discapacidad física y no puedo ir corriendo a todos lados, sino que tengo que atraer posibilidades de detener, y las posibilidades me las abrieron la comunicación. Qué bueno. Bueno, buenísimo, buenísimo. Por eso aproveché esta charla. Antes, gracias. La verdad que un placer. Tristán quiere hacer un comentario, me parece que Tristán quiere hacer un comentario también antes de pasar a otro tema. No, bueno, me interesa mucho el tema, y lo que digo es que lo que pasa en la ciudad de consumo, yo desde que nací, nací en contra de la ciudad de consumo.
Entonces yo creo que, sin embargo, no había en ese momento la gravedad de las adicciones, ni muchísimo menos. O sea, la sociedad de consumo, podemos, si queremos simplificar, empieza después de la Segunda Guerra Mundial, así en serio. Y bueno, y las adicciones no eran igual. O sea, yo creo que hay otros fenómenos son mucho más modernos, que sí, una sociedad de consumo. Yo tengo una discrepancia, yo creo que había tanto estrés ahora como en la época de las cavernas, porque había que salir, había que tener unos huevos para salir con los mamuts y todo, para ir a conseguir la comida. La gente vivía haciendo fortificaciones, o sea, nadie vivía tranquilo, nunca nadie vivió tranquilo. Es una película que nos gusta hacernos, pero la verdad, yo creo que lo que más tranquilo hemos vivido somos quizá los argentinos que nacimos en la década de los 60, 70. Por ejemplo, gente que había en los 50, 60, posguerra, no había, bueno, etc. Al revés, yo soy bastante, prefiero el futuro y no el pasado, porque mira, hasta la pandemia de hoy, vamos a ser crueles, se mueren los viejos. En las otras guerras que dicen, porque esta era una guerra, se mueren los jóvenes. Y yo creo que la mayoría de nosotros no aceptaría, ni por casualidad, de mandar a un hijo de 20 años a morirse en una guerra. Y eso era algo normal en la sociedad. Y nadie le parecía mal, le pareció orgulloso que su hijo fuera a una guerra. Yo ni pedo, ni en una grave adicción mandaría a mi hijo a una guerra. Es decir, o sea, sí me interesa mucho el tema de las adicciones, pero es un tema complicado. Mi única duda es si la preocupación por las adicciones, te quiero hacer esta pregunta, si la gran preocupación que todos tenemos por las adicciones, en el fondo, no es un problema por la parte delictiva, de seguridad o de ilegalidad que tiene. Porque mientras las adicciones, antes estaban los fumaderos de opio, si viajaste por Utanza o por otros países veías que era normal, o acá estaban los cocainómanos, qué sé yo, pichuco, o el alcohol, y no era, mientras no fuera, mientras se permanecía en unas ciertas élites o en ciertos ambientes, no jodía. A mí me parece que lo que jode es que genere robos, crímenes, o sea, inseguridad, ilegalidad. Bueno, esa es mi opinión, pero más allá que el tema es muy importante, ¿no? Pero ese es mi comentario. Gracias y disculpado. No estoy de acuerdo. Si escuchás la charla, capaz que logro que lo veas desde otro lugar. El tema de la delincuencia, como decía al principio, inclusive es una consecuencia de todos los consumos. Fui a una cárcel acá, fui a varias cárceles, pero a una cárcel fui 3 veces a dar esta misma charla, y me acuerdo que cuando llegué era una cárcel que tiene como unos 700 reclusos y habían 8 habían. Entonces, y los 8 miraban para cualquier lado, porque aparte habían ido porque les descuentan días por ese tipo de actividades. Entonces en su momento dije, ya estos cómo me los gano. Y les dije, muchachos, bueno, ustedes, ¿no? Cuando van a delinquir, van encajados, ¿o no? Y ahí me miraron. Y sí. Y generalmente cuando los agarran es porque tienen el costo emocional, la resaca del consumo, ¿o no? Y me miraron así, los 8 tipos, eran 8, con los ojos así, miraban así. No me sacaron los ojos de arriba. A la siguiente habían 150. Y a la tercera había como 200 presos. Simplemente diciéndoles, y aparte les dije cuando terminó, les dije, muchachos, ustedes van a pagar acá lo que tienen que hacer y todo bien, si ustedes salen para ahí afuera, cuando salgan para ahí afuera, cuando vuelvan a consumir, al poco tiempo de consumir, no enseguida, al poco tiempo van a volver a delinquir y van a volver acá. Pero quizás te puedo hacer un aporte con esta charla para que manejes otras cosas y bueno, simplemente para hacerte un aporte. Les estaba diciendo que la publicidad la podemos definir como una forma de comunicación comercial que busca persuadir a los consumidores con el objetivo de incrementar las ventas del anunciante. A los productos se les otorgan valencias, significados que corresponden a necesidades primarias de orden psicológico del ser humano: amor, alegría, autoestima, reconocimiento, respeto, un montón, y se genera una desviación del bien de uso de su función.
Tal bebida me quita la sed, me hidrata, es barata y es la chispa de la vida. Tal casa bancaria me da tiene un buen respaldo, me da unos puntos que con eso voy a poder comprar pasajes de avión, de no sé qué, esto y lo otro, y le da seguridad a mi familia. Tal auto tiene tanto consumo, tantos airbags y me hace un hombre joven y respetado. O el cigarrillo, ¿se acuerdan las publicidades del cigarrillo? Que prendían un cigarrillo y el tipo era un loco joven, refachero, él lo prendía, después aparecía una rubia hermosa que también prendía otro cigarro, y era una cuestión de aventura y de placer, ¿no? Mezclado con una cosa de juventud. Mi abuelo Horacio murió a los 67 años por un enfisema pulmonar. Los últimos 7 años vivió arruinado con un tanque de oxígeno verde que era más grande que él. 1967, yo tenía 6 años. Su hijo, mi padre, falleció a los 78 años por una fibrosis pulmonar. El tanquecito era mucho más piola, era mucho más chiquito, lo podía llevar a todos lados, iba con unos cañitos y podía andar por ahí. Mi madrina Graciela, mi adorada, mi madrina Graciela, a los 56 años, un infarto al corazón, fumaba 3, 4 paquetes de cigarros por día. Ahora empieza lo peor. El tío Jorge, esposo de la tía de la madrina, falleció a los 42 años con cáncer de pulmón. 3, 4, 5 paquetes de cigarros por día, se dormía con el cigarro en la boca. Y la frutilla era torta. Mi primo Daniel, mi primo hermano, más hermano que primo. Él es del 10 de marzo, yo soy del 22 de enero del 61. Nos criamos juntos. Falleció a los 37 años. Cuando tenía 15 años fumaba un paquete de cigarros por día. Pero la publicidad decía que ibas a tener chiquilinas, que ibas a ser joven, de que ibas a ser un ganador. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos del proceso adictivo? El proceso adictivo que es progresivo y es uno de los fundamentos de la sociedad de consumo. Mis necesidades básicas, las tomo esto y aquello para satisfacerme. De esta forma que acabamos de describir es cómo se pone en marcha el proceso adictivo, que es progresivo. Va a continuar avanzando y avanzando. Hasta ahora hablamos de un consumo necesario que está mezclado con un consumo deseo, una cosa ahí, ¿no? Que hemos perdido un poco la noción. Vamos a ver cómo esto se mueve hacia un consumo problemático y vamos a ver cómo ese consumo problemático se mueve a la enfermedad. Dentro de ese consumo deseo placentero, que produce efectos agradables, sin ningún tipo de duda, están aquellos que generan costos emocionales. ¿Qué son los costos emocionales? Es lo que nosotros llamamos resaca. La resaca puede tomar infinidad de formas, desde un estado de beatitud, ¿no? Te tomaste 5 botellas de champán con tu novia y bueno, el viernes de noche y el sábado y domingo decís, no, me voy a quedar mutando acá tirado mirando televisión, un estado de beatitud, ¿sí? Te puede dar dolor de cabeza, malestar físico, te puede dar mal humor también, te puede dar arrepentimiento, culpa, te puede bajar la tolerancia, ¿no? Y pegar algún grito que antes no pegarías, o capaz que dejás pasar alguna cosa porque también andás medio distraído. También te puede generar reacciones violentas. En búsqueda del abuso de esos efectos agradables, los costos emocionales se profundizan. Vamos a dar cuenta de la cervecita. Agarro y tengo una nueva, los viernes me voy con estos amigos y tomo cervecita y me arruino tomando cerveza, y acuesto a las 1000. Y bueno, la búsqueda del efecto agradable te genera costos emocionales. Nada nuevo, acá no se presenta ningún problema. Ahora, capaz que sí se empieza a presentar un problema si en lugar de un viernes le sumo otro día a la semana. Y empezamos a tener en cuenta que si lo mantengo a través del tiempo, ¿sí?
el consumo para alcanzar esa euforia tiene que ser mayor, porque voy adquiriendo lo que se llama tolerancia. Por lo tanto, el costo emocional también va a ser mayor. Esto lo empiezo a mantener en el tiempo, sumo algún otro día en este ciclo, y llega un momento en que imperceptiblemente empiezo a sufrir pequeñas pérdidas. Empiezo a perder cierto contacto con la realidad. Cuando empezamos a sufrir esas pequeñas pérdidas prácticamente invisibles, es que hemos llegado a la estación consumo problemático. El consumo problemático está relacionado con pérdidas. La persona empieza a sufrir pequeñas pérdidas, materiales, emocionales, físicas, mentales, laborales, familiares, lo que sea. Pequeñas pérdidas que prácticamente son invisibles. A medida que este consumo se continúa manteniendo y que va pasando el tiempo y va pasando el tiempo, estas pérdidas empiezan a ser mayores. Y llega un momento que alguien de su entorno, cercano, su padre, su madre, su pareja, quien sea, se sienta y le dice, sos un desastre. Hace 6 meses que sos un desastre. Con estos amigos nuevos que tenés, que te vas el viernes, volvés arruinado, y ahora los martes de noche te fui a visitar el otro día y estabas en tu casa, borracho. Esto es un desastre. Y la persona se da cuenta que lo que le están diciendo es real, él ya lo había visto de alguna manera, y de la estación, consumo problemático, se toma el tren de vuelta y todo queda en una anécdota. Pero también puede pasar que la persona accione un rígido mecanismo defensivo, que está orientado a mantener ese consumo. ¿Cómo funciona este rígido mecanismo defensivo? Manipula, y acá vamos a hablar mucho de manipular. Manipula, miente, minimiza, niega, justifica, generaliza, culpa, ataca. ¿Qué dice que sí? Tenés razón, esto ya lo sé. ¿Qué te querés? Ahora voy a cambiar de trabajo, o me voy a mudar, o no sé qué, y esto queda atrás, retomo mi vida, la tengo re clara. También puede sublimar la vida que dice haber elegido. Vos me decís a mí que yo soy un desastre ahora que tengo amigos, voy a los bares, en todos lados tengo amigos, por fin me saqué esta pavada que tenía arriba en la vida, no sé qué, dejé a esta mujer y ahora Carlita, la de la escuela, que nunca me había mirado, está muerta conmigo. Sublima la vida que dice haber elegido. La persona, de aquí en más, va a pasar algo que es determinante en su vida. Y es que hasta ahora el consumo tenía un antes, tenía un durante y tenía un después. Pero ahora la persona empieza a percibir que el entorno está atento a qué es lo que hace y el consumo empieza a tener un antes. Tiene un antes, un durante y un después. Por lo tanto, va a tener que dedicarle mucho más tiempo y energía. A su vez se profundizan, ¿no?, los costos emocionales y se profundiza la cantidad que tiene que consumir. A eso vamos a sumar el antes. Va a tener que sacarle tiempo y energía a otras áreas de su vida para dedicárselo al consumo. Cuando lleguemos a familia, vamos a ver qué es lo que pasa con el tiempo que le quita a esas, el tiempo que le quita en esas áreas de su vida. Una persona que mantenga este consumo no se va a dar cuenta que su normalidad ha variado, que su normalidad es otra. El proceso de pérdidas que antes eran en cuentagotas, cuando arrancó, ahora es una catarata. Pierde por todos lados, trabajo, bueno, pierde por todos lados. Va a llegar un momento que esta persona ya no va a consumir más para alcanzar esa euforia, va a consumir para salir del displacer. Pero hay un momento puntual en que el proceso adictivo que sigue progresando y avanza y avanza y avanza y avanza, que para la persona es el momento. Rompe su propia escala de valores. Delinque, roba, lo que sea. Rompe su propia escala de valores, distanciándose de sí mismo, desconectándose de sí mismo. Para que esto suceda, el proceso adictivo, que por supuesto en el camino va haciendo 400 desastres, que ahora vamos a ver
cómo es que puede avanzar haciendo todos los desastres que está haciendo. Lo que les decía al principio, el proceso activo tiene 4 grandes amigos, 4 cómplices, que son la negación, el autoengaño, la ilusión de control, la memoria selectiva. Negación, rechazo a aceptar la realidad. Autoengaño, negar la realidad por creer que es más grato el error. ¡Ja! ¿No? Noche, qué lío que tuvimos para pagar, no sé qué, bueno, tal, final pudimos pagar, fue un desastre cuando salí, choqué el auto, ahora lo tengo que dejar ahí, no sé qué. Divertido, estaba rico el champán. Se cree que es más grato el error. Ilusión de control. Creer que él controla su objeto de adicción, que puede consumir poco y cuando él quiere. Tiene la ilusión. En el proceso adictivo vive la ilusión de que él está al frente. Y la memoria selectiva es un falso registro de lo actuado en consumo. Se pasa por alto las consecuencias negativas del consumo. Así es como se da este proceso adictivo de esta enfermedad que al principio dijimos, es una enfermedad porque trastorna el bienestar físico, mental y emocional de la persona que lo padece, que para activarse, que para establecerse precisa que se activen 4 factores predisponentes, que son genética, personalidad, oportunidad de establecer un vínculo patológico con un objeto, y la cuarta son relaciones sociales, interacciones sociales. Esta cuarta vamos a volver cuando lleguemos a familia. Teniendo en cuenta... Espera un segundito. Déjame terminar esto. Mirando a mi Sebastián, déjame decir esto. Déjame decir esto. Teniendo en cuenta estos 4 factores predisponentes, es posible detectar la enfermedad en etapas tempranas y en edades tempranas. Sebastián, decime. No, quería, Carlos, veía como que él es el psicólogo del grupo, que podía sumarle algo a este hilo, ¿no? No, lo estoy escuchando, lo estoy siguiendo a Tato. Yo lo dejaría terminar y después le quiero hacer una pregunta, pero sigo, no quiero interrumpir el hilo y después al final, Tato, te quiero hacer una pregunta que me interesa hacerte. Buenísimo. Bueno, ¿sigo? ¿Sigo? Esta enfermedad tiene 5 destinos. La última voy a dejar que la piensen ustedes. Indigencia, hospital, cárcel, recuperación. La quinta se la dejo a ustedes para que la piensen. El adicto es una persona que tiene todos los derechos que se le antojen. Todos los derechos. Él tiene todo el derecho de todo. Y las 3 principales características, para que se den cuenta, el personaje que tenemos al lado, es que es manipulador, dependiente, o sea, te va a manipular, va a hacer con vos lo que quiere, pero va a depender de vos, y aparte es un egocéntrico radical de esos, de baja autoestima y baja tolerancia a la frustración, que cuando meten una bien, se creen que son los genios del mundo. Así que esto es un desastre. Tener un adicto es un desastre al lado. Cuando tenés uno te das cuenta del problemón que es esto. Y acá hay un tema que ya lo tocamos, pero que es importante tenerlo presente. Es importante entender qué es y cómo funciona esta enfermedad para poder convivir con ella. Poder convivir si la tiene una o poder convivir si la tiene un ser querido. Para que no se fije en objetos sustitutivos o en actitudes similares. Pero, más que nada, o al menos para mí es lo que es más importante, para que podamos separar a esa persona querida de la enfermedad. Para que podamos separar al ser humano de la enfermedad. Eso a mí me resulta como algo tremendamente importante. Uno de los motivos por los cuales me he dedicado a esto es que tengo en mi vida, tengo mucha gente conocida, cercana, que está en carrera, que siguen en carrera. Tienen
más de 50 años y siguen en carrera, siguen consumiendo y dale, y dale, y dale. Tengo amigos que tienen más de 30 años de recuperados. Amigos que consumíamos juntos, tienen más de 30 años de recuperados. Tengo muchos muertos. Tengo muchos muertos. Y es importante poder tener presente esto, porque muchos de esos muertos se murieron siendo manipuladores, dependientes, egocéntricos, pero se murieron porque estaba la enfermedad por delante de ellos. Una vez que la enfermedad toma a una persona, no hablas más con tu persona querida, estás hablando con la enfermedad. Y creo que esto humaniza mucho no, esto humaniza esta situación. Entender qué es y cómo funciona esta enfermedad es un camino que es cognitivo, es conductual y también es espiritual. Poder entender de qué se trata esto, porque hay que realmente uno intentar darse cuenta qué es lo que la otra persona está viviendo, porque esa persona le va a arruinar la vida a todos, pero a ninguno se la va a arruinar de la forma que se la está arruinando a él. Nos quedan 5 minutos porque ahora vamos a hablar el último tema, que es familia, que van a ver que también empieza a jugar. Y ¿alguna pregunta, algo? Yo, Tato, una consulta. Vos hablaste a ver si puedo ser claro. Cuesta entender que haya gente que cree que la adicción no es una enfermedad. ¿Y cuáles serían los motivos para los cuales una persona cree que no es enfermedad? Y la segunda, cuando habla de genética, habla de predisposición de algunas personas que tienen y otras no a ser adictas. Un poquito Pero, si tiene que ver las dos juntas. Sí, mira, el tema de la genética, yo la verdad que no me detengo porque el modelo de abordaje dice que es genético. Y yo discrepo, pero no le voy a cambiar el modelo de abordaje, lo que el modelo de abordaje dice. Yo lo veo más como una cuestión familiar, hereditaria, cultural, ambiental. Cultural, sí, sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, hay una defensa y por sobre todo la gente, que los recuperados están muy atentos a... por ejemplo, te voy a contar el caso de un matrimonio amigo que los dos son recuperados. Y los dos tienen mala calcificación dentaria, tienen malos dientes. Ellos dicen, tenemos que ocuparnos de que la nena no se prenda el celular y se ponga como una loca y lavarle los dientes. ¿Me explico? Entonces, yo honestamente no te quiero hablar porque nunca quise andar el tema porque he escuchado grandes discusiones sobre eso y me parece que lo que te decía al principio de la charla, acá se trata de poner el tema sobre la mesa y que no importa qué modelo de abordaje sea, no importa qué modelo de abordaje sea, con cualquier herramienta que agarres para pelearle a esto, vamos arriba, ¿no? Pero, y una reflexión, además, como repito, esperando más participación del auditorio, está abierto, como dijimos en el primer minuto. El darle mucho cariz a lo genético no es lo que justifica indudablemente que es una enfermedad. No te entendí. Porque puede ser que algún enemigo del decir que son enfermos puede decir, no, si es cultural, lo podrían haber evitado. ¿Se entiende lo que pregunto? Que hacer tanto detenimiento en lo genético es justificar que es indudable que es una enfermedad, porque es genético. Hay gente que tiene, ante semejante bombardeo de todo para el consumo, lo genera un enfermo porque no lo puede evitar. Bueno, te voy a hablar de eso, si bien hablar de lo genético siempre no me interesa. Por ejemplo, mi padre tuvo, por ejemplo, yo tengo problemas con la glicemia, ¿no? Yo tengo problemas con la glicemia. Tengo que cuidarme porque tengo un tema con la glicemia.
Mi padre nunca tuvo problema con la glicemia, mi madre tampoco, mis 4 abuelos tampoco, mis hermanas tampoco. Porque el que se comía una barra de Lindt día por medio, una barra de esa gigante así de Lindt, fui yo. Ellos no. Y que el día que dejé de jugar al básquetbol me tomaba un helado en La Cigal, una heladería muy rica acá, me tomaba un helado de mañana y un helado de tarde. Pero aparte le había dicho, no, ahora voy a comer lo que yo quiero y no voy a comer lo que tengo que comer. Y bueno, y un día a los 50 años me dijeron, mirá, tenés la glicemia alta. ¿Qué es eso? Decía yo. Por ejemplo, mi padre hizo un cáncer de próstata. Entonces yo voy todos los años a hacerme todo lo que tengo que hacer para controlar de tener un cáncer de próstata. Porque mi padre desayunó, almorzó y cenó costilla de vaca desde que tuvo 8 años hasta que le dijeron, tiene un cáncer de próstata, señor. ¿Me explico? O sea, que vos tengas el potencial, eso es lo que va, por eso se llama factor predisponente. Que vos puedas tener ese factor no significa de que se tenga que establecer. No significa que se tenga que establecer. Es más, hay algún ejemplo en el libro ese, lo no dicho, yo recogí muchos testimonios de adictos, sobre todo de adictos recuperados, que los pibes son unos cracks, porque una vez que estuvieron en el infierno, porque esos pibes estuvieron en el infierno, una vez que vuelven y no solo que dejan de consumir, sino que realizan todo ese camino de cognitivo, conductual, espiritual, los pibes son una luz, son geniales. Y estaba este loco que me decía, a mí el día que me dijeron de que yo, yo me emborrachaba todos los días y me encajaba todas las noches, no sé qué, esto y lo otro, y el día me dijeron, no, seguramente tu padre y tu madre también le hicieron lo mismo. Y ahí me levanté y me fui, porque mis padres nunca en la vida los vi con una copa. Lo único que tomaban era agua. Y el pibe se enojó y se fue, y después terminó volviendo a ese mismo terapeuta. Pero mirá lo que pasó, mirá cómo volvió. Un día estaba con un primo, no sé qué, patatín, patatán, que esto, lo otro, y sale que el abuelo paterno, materno, no sé cuál de los dos, había matado a un tipo en una pelea de cuchillos, en un bar, mamados hasta las patas. Y que una de las abuelas, las hijas la tenían que levantar todos los días a las 6 de la tarde, porque cuando llegaban estaba tirada en el piso borracha. Mirá cómo fue la historia. Entonces parece que los padres de él nunca tomaron nada. Pero eso no significaba de que el pibe no tuviera el potencial. Y bueno, se ve que el pibe arrancó. Pero es lo que te digo. A mí me parece que en este tema que está arrasando, ¿viste? Que cada vez se multiplica más y más y más y más, yo personalmente no me detengo en eso. Pero esto que te estoy contando es una realidad, es así. Es así. Bueno, vamos a entrar al último tema, que es familia. Vamos a tejer acá. Ya tuvimos con sociedad de consumo, ya hablamos de lo que era familia, ya hablamos de cómo se da la tolerancia, cómo se genera el proceso adictivo. ¿Qué tendrá que ver la familia con todo esto? ¿Qué tendrá que ver? ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos hablando de tolerancia que dije que el adicto, que la persona acciona un rígido mecanismo defensivo orientado a mantener el consumo y que a partir de ahí el consumo no solamente tiene un durante y un después, sino que tiene un antes y que por lo tanto va a tener que sacarle tiempo a otras áreas de su vida? Bueno, ¿qué pasa con ese tiempo que le saca a otras áreas de su vida? ¿Cómo sigue funcionando más o menos y a los 5 días no queda tirado en la calle? Bueno, acá vamos a sumar al adicto. Tenemos al adicto acá, con todos los desastres que hace, y ahora le vamos a sumar acá al lado un personaje. Este es el adicto, el dependiente. Y acá le vamos a sumar un personaje que es el codependiente. Codependiente. La codependencia. De la misma forma que el adicto vive en función de su objeto de adicción
en forma obsesiva, compulsiva, autodestructiva, deteriorándose y postergándose, el codependiente hace lo mismo en relación a su objeto de adicción, en relación a su adicto. El codependiente es adicto al adicto. La codependencia es una relación de dependencia que establece una o varias personas en torno a un adicto y son ellos los que le van a sostener mientras puedan la vida. Es una relación complementaria. Es como el yin y el yang, pero en lugar de generar armonía, es para deshacerse entre ellos. ¿Mm? Adicción y codependencia. ¿Cuál es la base de esta relación? El codependiente vive obsesionado, preocupado, una preocupación obsesiva en relación a su adicto. Lo va a perseguir y controlar todo el tiempo. Lo va a perseguir y controlar todo el tiempo. Perseguir y controlar todo el tiempo. Y cuando sea necesario, lo va a rescatar. Y luego, el codependiente se va a victimizar. Adicción y codependencia son la consecuencia de la disfuncionalidad familiar. Si nosotros analizamos la interacción y condiciones de vida de un grupo familiar, podemos detectar el porqué de ciertas patologías. Susanita, 8 años, empezó a hacer pis en la cama. Uy, Susanita, ¿qué le pasa a Susanita que se está haciendo pis en la cama? Juan, 15 años, asmático, pero ¿cómo va a ser asmático si va a la piscina desde que tiene 6 meses? Nunca hubo un asmático en la familia. ¿Por qué este chiquilín es asmático? María, 18 años, se está quedando pelada. ¿Cómo se va a quedar pelada si a los hombres en esta familia los enterramos que parecían un león? Si analizamos las condiciones de vida e interacción de un grupo familiar, podemos detectar el porqué de ciertas patologías. Adicción y codependencia son la consecuencia de la disfuncionalidad familiar. A la familia la podemos categorizar en funcional y disfuncional. La familia funcional es aquella que apunta al desarrollo integral de todos sus miembros en busca de un bienestar psicológico y social. Es una familia que sus características es que es cercana, que hay una buena comunicación entre todos sus miembros, que hay afecto. Las jerarquías fueron sanamente establecidas, los roles y los límites son claros y aceptados por todos. Hay una comunicación abierta entre todos los miembros. Si es necesario hacer algún ajuste, bueno, se hace el ajuste, no hay ningún problema. ¿Qué va a pasar cuando aquel personaje que llegó a la estación con sumo problemático, si es parte de una de estas familias? Y bueno, antes o después, yo quiero creer, es lo que sucede generalmente, la familia lo rema, y el pibe lo traen. Pero también está la familia disfuncional, que es todo lo contrario. Es una célula social que ha visto afectado el desarrollo integral, el desarrollo de sus miembros, el desarrollo del potencial de sus miembros en forma negativa, por relaciones conflictivas, una interacción conflictiva dentro de la célula. Es todo lo opuesto a la familia funcional. Distante, fría, carente de afecto, las jerarquías fueron establecidas acá, el que mando soy yo y se terminó y no me preguntes más nada, andá a hacer lo que yo te digo. Los roles y los límites son una cosa durante la semana, otra el fin de semana, una en primavera, otra en verano, cualquier cosa. Cualquier cosa que hay que ajustar, es un drama que mueve todo, aquello es un desastre. La comunicación está compartimentada, papá no le habla al nene del medio, mamá es la que lleva los mensajes para todos, la nena chiquita está encerrada en el cuarto, no quiere hablar a nadie. ¿Qué va a pasar con el personaje nuestro que llevó a la estación consumo problemático cuando sea parte
si es parte de una familia de esto. El hermano mayor, el padre lo va a echar de la casa. La madre le va a decir, andate lo de mi hermana un par de semanas. Vení a las 8:30, que papá se va a 8:15, comés algo, te bañás, te doy unos pesitos. ¿Está? Bárbaro. Hace eso. El hermano mayor lo va a agarrar, lo va a sentar y le va a decir que es le va a gritar que es la vergüenza de la familia, que la madre en coche, que te crees que en esta casa se trabaja, que esto. La hermana que está encerrada en el cuarto lo va a agarrar y le va a decir al oído, estos son todos unos giles, no entienden nada, andate y haz la tuya, porque de esta casa lo mejor que podemos hacer es irnos. ¿Qué va a pasar con esa persona que está cada vez consumiendo más, arrastrando los costos emocionales, las resacas? ¿Qué va a pasar con estos mensajes? Hay veces que se quieren recuperar y la familia los arruina. Así es como juega la familia en esto. El codependiente, vamos a andar un poquito y ya estamos terminando. ¿Cómo es esa relación entre el codependiente, que el estereotipo es nene adicto, mamá o abuela codependiente, ¿no? Acá la llamamos mamá helicóptero. El nene va haciendo desastre por todos lados y mamá lo va sobrevolando, así, cuidándolo. Mamá helicóptero le va sacando todos los líos de arriba. Es un estereotipo. Hay una película extraordinaria que se llama La boda de Raquel, que el codependiente es el padre. Generalmente en estas familias, el padre, el estereotipo es el padre, es un tipo ausente, y mamá es la que, de alguna manera, está en todo y es la que puede ocupar este lugar de codependiente. ¿Cómo es esta relación? Bueno, básicamente, lo que ya dijimos es una preocupación obsesiva, pero lo que va a hacer el codependiente es compensar los fallos de su adicto. Los va a compensar. Se va a anticipar a sus necesidades y errores. Va a justificar su hacer, va a justificar su conducta, lo va a sobreproteger en todo momento. Y cuando quiera ponerle límites, y algún límite cortito, chiquito, durante un tiempito muy chiquito, pero no va a poder ponerle límites. Dentro de este mundo uno se pregunta, bueno, pero esta chifladura, entonces, ¿por qué la gente hace eso? No sé qué, esto, lo otro. Bueno, lo que decíamos, estas son patologías. Pero dentro de las patologías hay ciertos beneficios ocultos que favorecen a que uno nade dentro de esta patología o niegue que tiene una patología. Porque al adicto no es muy difícil hacerle entender, mirá, tenés un problema. No es difícil. Porque la última noche terminó al lado del contenedor, durmiendo, lo agarraron unos pichis y lo rompieron toda la cara, tiene toda la cara rota, le sacaron los championes. No es muy difícil a un adicto hacerle entender que chocó el auto y que ya detonó la tarjeta oro de papá 8 veces y que se le terminó. No es muy difícil. El adicto, más o menos, el tema es que después quiera recuperarse, que lo puedas bajar a tierra. Pero el tipo se da cuenta en cierto momento de qué es lo que le está pasando. En cierto momento le podés llegar y le podés mostrar. ¿Te parece que esto está bien? Las pérdidas que has tenido, vos te das cuenta que están relacionadas con este consumo, pero vos al codependiente le llegás a decir, señora, señor, usted es responsable de lo que le está pasando a sus hijos, a su hija, papá, te mira y te dice, pero discúlpeme, ¿cómo voy a ser yo el responsable? Si no fuera por mí, a los 15 años, a los 15 años, le hubieran ingresado a un centro de infantos juveniles. Es muy difícil. Y esos beneficios ocultos que recibe el codependiente, el principal de todos, es que le da un sentido a su vida. Darle un sentido a la vida no está fácil, Le das un sentido a la vida. Mi vida tuvo mucho sentido durante mucho tiempo porque lo único que tenía que hacer era ganar el próximo partido. El día que me quedé sin el próximo partido, ¿y ahora cómo arreglo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A qué me dedico? ¿Cuál es mi próximo goal, mi próximo objetivo? Principal beneficio oculto que recibe es que le da un sentido a su vida. No se hace cargo de sus propios problemas, se hace cargo de los problemas del otro. Vive la vida del otro, porque la vida de los adictos, sobre todo al principio, es muy atractiva,
Ajá, es muy divertido, todo muy divertido, todo muy light. Todo va fenómeno. ¿No? Cuando el adicto hace una bien, el codependiente le viene el ataque de omnipotencia que no te podés imaginar. Pero también, y esto tampoco es menor, otro beneficio oculto es que el codependiente se asegura compañía. ¿No es menor? El adicto siempre va a volver, antes o después va a volver. Otro beneficio oculto, que tampoco es nada menor, es que recibe el reconocimiento externo. Pobre mujer, se quedó viuda, con la pensión del marido, mantiene a su hija, a sus dos nenas, que son dos atorrantas de cuarta, no quieren laburar, no quieren estudiar, que esto, que lo otro, para ti, para acá. Recibe, y ella es una santa mujer, recibe el beneficio oculto. Los grupos humanos tienden a compensarse. Es maravilloso. Es la ley universal de la compensación. Soy un hincha a muerte de la ley de la compensación. Pero en un mundo donde hay adicción y codependencia, esa compensación está rigidizada. No es que se compensó y se compensó y se compensó y se sigue compensando. No, no. Hay quienes tienen muchos derechos y ninguna obligación. Y hay quien tiene muchas obligaciones y ningún derecho. Ese es el mundo en el cual, si el adicto es irresponsable, el codependiente va a ser hiperresponsable. Si el adicto se gratifica en exceso, el codependiente no se va a gratificar en nada. Los codependientes tienen todas las características de un adicto, que ya hablamos, todas las características de una persona que vive en la sociedad de consumo, pero tienen algunas particulares más exacerbadas. Son invasivos, son solucionadores, son encubridores. Este es el mundo en el cual... ¿Qué es lo que quiere el adicto? El adicto no quiere de que su nieto, su hijo, su hija haga un desastre, no quiere que haga un 38 y vaya a rapiñar el supermercado de la esquina, porque después es un desastre. Pero tampoco quiere que se recupere, porque si se recupera, pierde a su adicto. Lo que sí quiere es tenerlo en zona de control. Bueno, esto no ha sido breve, para nada, pero a mí me gusta decir que si fue breve, 2 veces bueno, si fue malo, bueno, la mitad de malo. Con esto más o menos